Células madre versus diabetes. La revolución en la lucha contra la enfermedad. Actualmente, de 5 a 10% de todas las personas diagnosticadas con diabetes tienen diabetes tipo 1 y según la Federación Internacional de Diabetes, se proyecta que el número de personas con esta enfermedad en el mundo será de 26 millones en 2030. Sin embargo, hay avances prometedores que pueden curar de forma definitiva. Quédate hasta el final y conoce todo lo que la ciencia ha logrado hasta ahora. Al ser una enfermedad autoinmune, la diabetes tipo 1 es crónica y afecta directamente al páncreas. La forma en la que el sistema inmune ataca y destruye las células betaproductoras de insulina es objeto de estudio para lograr revertir esta enfermedad, que justamente deteriora la salud al no poder generar esta hormona tan importante, pues no es cosa menor que de ella sea la llave que permite que la glucosa ingrese a las células del cuerpo para ser utilizada como energía. En un estudio publicado en la revista Nature en 2014, los investigadores utilizaron células madre pluripotentes inducidas, derivadas de células de la piel de pacientes con diabetes tipo 1. Luego diferenciaron, es decir, convirtieron estas células en células betaproductoras de insulina y las trasplantaron nuevamente en los pacientes. Los resultados mostraron que las células trasplantadas produjeron insulina en respuesta a los niveles de glucosa en la sangre, lo que sugiere un potencial terapéutico muy prometedor para el tratamiento de la diabetes tipo 1. Ustedes se preguntarán, ¿pero cómo sucede? El proceso en el que una célula madre se convierte en betaproductora de insulina tiene lugar naturalmente en el cuerpo de una persona sin diabetes tipo 1. El objetivo de este estudio es replicar el proceso de forma in vitro para trasplantarlas al organismo con la enfermedad. Recordemos que las células madre son realmente especiales. Tienen la capacidad de dividirse y producir copias idénticas de sí mismas, lo que se conoce como autorrenovación. En términos científicos, cuando hablamos de diferenciar una célula madre, significa convertirla en un tipo celular especializado en una función específica en el cuerpo. Es decir, una célula madre es el punto de partida, es como un lienzo en blanco, llena de vida, pero sin una función hasta que ella misma adquiere características y funciones específicas que le permiten formar parte de un tejido o un órgano y así realiza tareas particulares. Por ejemplo, una célula madre puede convertirse o diferenciarse en una célula nerviosa, una célula muscular, una célula sanguínea, una célula hepática, entre otros tipos celulares. Lo que nos permite preguntarnos, ¿por qué eligieron células madre pluripotentes humanas? Al utilizar células madre pluripotentes derivadas del propio paciente, es decir, células autólogas, se reduce el riesgo de rechazo inmunológico, ya que las células utilizadas para el tratamiento serían genéticamente compatibles con el paciente. Además de su uso en terapias celulares, las células beta generadas a partir de células madres pluripotentes también pueden utilizarse para estudiar la patología de la diabetes y probar nuevos medicamentos para el tratamiento de la enfermedad. Otro de los estudios que nos acercan a la cura fue el realizado en 2012 por un equipo de científicos dirigido por Josep Soria, del Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa en Sevilla, España, en el que los investigadores describen cómo inducir la diferenciación o conversión de células madre pluripotentes en células progenitoras pancreáticas. Estas células progenitoras tienen el potencial de desarrollarse en células betaproductoras de insulina. Este trabajo es fundamental para la producción de células beta en grandes cantidades para su uso en terapias regenerativas de la diabetes tipo 1. Seguro, después de escuchar estos grandes resultados, estás tan emocionado como nosotros. Sin embargo,
sería irresponsable no comentarte los desafíos que enfrentan los desarrollos de estas terapias innovadoras. El principal y más importante es el de garantizar la seguridad de las células beta generadas a partir de células madres pluripotentes. Es crucial asegurarse de que estas células no causen efectos secundarios adversos, como la formación de tumores o respuestas inmunológicas no deseadas, que podrían empeorar la condición del paciente. El segundo desafío es lograr una diferenciación eficiente, es decir, transformar una célula madre en otra productora de insulina fuera del cuerpo humano de manera antinatural. De manera que el tercer desafío sería lograr un estado de madurez completamente funcional, similar al de las células beta nativas en el páncreas. Es muy importante que las células beta producidas sean capaces de responder de manera adecuada a las fluctuaciones de glucosa en sangre y liberar insulina de manera regulada, tal y como lo harían las células beta de una persona sin diabetes tipo 1. No te desanimes, todavía hay un camino que recorrer y muchas investigaciones por realizar. Y aunque pocos se atreven a decirlo, la comercialización de insulina es uno de los más grandes negocios de la industria farmacéutica, a quienes definitivamente no les conviene una cura. Sin embargo, la ciencia ha triunfado muchas veces a lo largo de nuestra historia. Desde nuestro canal, creemos que esta vez puede ser igual. Comparte esta información. Popularizarla es un gran incentivo para la comunidad científica. No olvides suscribirte y si te gustó, premia nuestro trabajo con un like. Esperamos resolver tus dudas en los comentarios y entre todos sumarnos salud de manera inteligente.